Bienvenidos a La Voz de la Biblia, el espacio donde aprenderás la palabra de Dios al dejar que ésta, en su luz, se interprete a sí misma. La voz de la Biblia. Apocalipsis 3:10 versus Juan 17:15. ¿Están enfrentados estos dos textos? De ninguna manera. En la Biblia, los textos no se contradicen, se complementan. Pero al parecer, el dispensacionalismo los ha enfrentado casi sin darse cuenta. Hoy vamos a tratar Apocalipsis 3:10 y su relación con la doctrina del rapto pretribulacional. Apocalipsis 3:10 dice que la iglesia será guardada de la hora de la prueba, por lo que la pregunta es inevitable. ¿No es esto acaso una evidencia clara de que la iglesia será retirada antes de la gran tribulación? Para responder esta pregunta, fijémonos bien qué dice el texto. ¿Qué dice el pasaje? ¿Que seremos quitados de la hora de la prueba o que seremos guardados? Dice que seremos guardados. Así es, y esa diferencia es crucial, porque guardar significa proteger, preservar, y no necesariamente significa eliminar la exposición a la prueba. Y Jesús mismo explica este concepto con su oración en Juan 17:15, cuando le ora al Padre: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No te ruego que los quites, te ruego que los guardes. Quitar versus guardar. Entiendo, pero Jesús también en Getsemaní pidió algo que no era la voluntad del Padre y terminó cerrando su oración pidiendo que se hiciera la voluntad del Padre. Quizá las oraciones de Jesús no siempre fueron de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, esto que marcas hay que matizarlo. En todo el registro bíblico, este acontecimiento sucedió una sola vez. Una sola vez es cierto que Jesús pidió algo que no era la voluntad perfecta del Padre. Él dijo en el huerto de Getsemaní que si era posible pasara de él la copa que le venía, pero tal petición debemos entender que fue hecha desde su humanidad, la cual él mismo termina sometiendo cuando dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero este no es el caso en Juan 17, porque en Juan 17 Jesús no corrige su oración, no termina la misma diciendo: pero hágase tu voluntad y no la mía. Porque está orando exactamente conforme a la voluntad del Padre. Y es por esto que cuando llegamos a Apocalipsis 3:10, lo que vemos es justamente al Padre cumpliendo con lo que Jesús le pidió: guardarnos, no quitarnos. Pero entonces, ¿qué nos enseña Apocalipsis 3:10 realmente? Nos enseña la voluntad de Jesucristo: preservar a su iglesia en medio del mundo, no quitándola del mundo. Pero Dios arrebató a personas en la historia: a Enoc, a Elías. Claro, pero te estás enfocando en dos personas que fueron la excepción en toda la historia de la humanidad. Vamos a construir entonces una doctrina que afecta a millones de creyentes basándonos en dos excepciones e ignorando a millones de fieles que atravesaron persecución, tortura y muerte. Entiendo. Sin ir más lejos, los apóstoles murieron como mártires, exceptuando a Judas y a Juan, que murió pacíficamente, y Judas, que se suicidó. Bueno, hay un concepto que quiero preguntártelo.
¿Cómo Jesús, siendo el esposo perfecto, permitiría que su novia, que su esposa, la iglesia, fuese golpeada? Me río de este concepto porque, no por burla, sino por la ironía de la situación. Muchos dispensacionalistas lo presentan como si fuese un versículo bíblico, y no lo es. Es un concepto filosófico que hace nuestra mentalidad humana y nosotros lo queremos dogmatizar, lo queremos llevar a la Escritura como si fuese un versículo inspirado por el Espíritu Santo. Jesús no dejaría que su novia fuese golpeada. Pero esto no es lo que hemos visto a través de la historia pasada, presente y seguiremos viéndola en el futuro. Jesús sí permite que su iglesia sea golpeada y de maneras terribles. Voy a pasar a enfatizar. ¿Por qué Dios no libró a los apóstoles, sin ir más lejos, que murieron a causa de la mano del hombre? ¿Por qué no está librando ahora a los que mueren por causa de la fe y con unas muertes horribles? Entiendo. ¿Somos acaso más esposa que los que han muerto por causa de Cristo y siguen muriendo? ¿Tenemos más derecho de una protección especial? Exacto. Las iglesias a las que Jesús escribe en Apocalipsis 2 y 3 fueron iglesias que ya estaban sufriendo persecución y necesitaban un mensaje alentador. No necesitaban que Jesús los quitara de la prueba, y de hecho no lo hizo. En lugar de quitarlos, por ejemplo, a los creyentes de Filadelfia, en esta carta de Apocalipsis 3:10, no dice que los va a quitar. Les dice que va a venir una prueba, a pesar de que ya se estaba viviendo persecución en la iglesia, pero que Él los iba a preservar. Nosotros a veces pretendemos que ese preservar sea fuera de la prueba, pero así no se mueve el Padre, no se muestra el carácter de Dios. El carácter de Dios, a través de toda la historia de la humanidad, es justamente lo que avala la misma Biblia cuando dice que Dios se complace en la muerte de sus santos. Así es, de sus santos, pero el pasaje en contexto se refiere a muerte por martirio. Dios se complace en que demos nuestras vidas por causa de Él. Se complace porque Dios tiene, o mejor dicho, nosotros tenemos una percepción que es en base a nuestra humanidad y que se desentiende a veces de lo que es la voluntad de Dios. Estamos al revés de como Dios piensa. Para nosotros lo que es tortura, lo que es martirio, para Dios es nuestra gloria. Jesús dijo que el que pierde su vida por causa de Él, la gana realmente. Entonces, encontrar la muerte por causa de la fe es porque la vida nos encontró primero. Y como consecuencia el mundo nos odia y nos trae muerte física, y solo física. Fijémonos que Jesús dijo, ningún siervo es mayor que su maestro. Si a mí me rechazaron, si a mí me blasfemaron, estoy parafraseando, si a mí me mataron, con ustedes van a ser igual. ¿Por qué nos creemos con más privilegio? Te hago una pregunta. ¿Has leído con atención las características de la iglesia de Esmirna? Esmirna. Sí, Esmirna es una de las iglesias elogiadas dentro de las 7. Juntamente con Filadelfia, no tiene algún error que Jesús le achaque. Exactamente. 2 iglesias a las que Jesús felicita sin importunarles, digámosle así, mostrándole errores que deben corregir. Filadelfia y Esmirna. Todos siempre han querido ser, y queremos ser la de Filadelfia, porque creemos que Jesús les está prometiendo un escape, pero no miramos a Esmirna, que aunque perfecta en sus caminos, Jesús le promete algo tremendo. No la reprende, la aprueba, y como recompensa le promete, estoy siendo irónico, pero es para que entendamos con impacto, le promete tribulación. 10 días de tribulación, que históricamente se cumplió tal profecía, fueron 10 años que vivieron persecución y tribulación. Así es más, la Biblia no dice que tal vez pasemos tribulaciones, dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Exactamente. Pero entonces, ¿qué es lo que Dios protege? No protege el cuerpo, no lo hace siempre, pero lo que siempre protege es el alma, la fe, la perseverancia de sus santos. Los mártires fueron guardados no porque no sufrieron, sino porque no negaron a Cristo, lo que demarca algo muy impactante. Cuando pensamos en la gran tribulación, muchos imaginamos la decapitación como algo insoportable, pero la historia misma nos muestra a cristianos, y esto que voy a decir es para que lo tengamos muy presente. Y fíjate con atención lo que voy a decir. Hay cristianos que hubiesen preferido vivir la gran tribulación a lo que vivieron ellos. ¿Cómo así? Explícate. Ellos hubiesen preferido morir como promete la Biblia que se va a morir generalmente tras la persecución de cristianos en el marco de la gran tribulación. ¿Cómo vamos a morir según la Biblia dentro de la gran tribulación? ¿Cómo se nos va a quitar la vida? Mediante decapitación. Exactamente, hay muchos cristianos que a lo largo de la historia han muerto de maneras peores y para ellos morir decapitados hubiese sido hermoso. Fíjate lo que te digo. ¡Wow! Es para tanto. Es para tanto. Te voy a describir no por morbosidad, sino para que logremos empatizar y para que logremos despertar cómo murieron esos cristianos. Empalados, con estacas que atravesaban desde su ano y salían por sus bocas. Desollados vivos. Desollados es despellejados. Exactamente, les quitaban la piel en vida. Aserrados, pero de una manera particular, los colgaban cabeza abajo, les abrían las piernas con cuerdas y los aserraban desde los genitales hasta la altura media del pecho. Y la manera que tenían de colgarlos cabeza abajo era por algo particular. El cerebro no dejaba de recibir irrigación sanguínea, cosa que los mantuviera el mayor tiempo posible despiertos y conscientes, sintiendo el dolor lo más que se pudiera. Eso era totalmente sádico, tenebroso, repudiable. Eran quemados dentro de estructuras de metal, como si yo tiro un bife de carne a una sartén y enciendo el fuego sin echar aceite, nada. Así morían. Mujeres que se les cortaba los pezones y se las dejaba desangrar, hombres despedazados. Comparado con todo esto, la decapitación es una muerte rápida. Entonces, ¿fue acaso eso una tribulación menor? ¿Y por qué se la llama a esta gran tribulación? Buena pregunta. Porque el término gran no requiere que antes haya habido horrores menores. Al contrario, la gran tribulación es gran tribulación por su alcance y concentración mundial, pero no por la manera estrictamente sádica en que morirán los cristianos. ¡Wow! Esto es tremendo. Pero, volviendo a Apocalipsis 3:10, para no desenfocarnos, la prueba que viene es para los que moran en la tierra. Dijiste que ese mensaje fue para las iglesias que ya no están con nosotros, pero no ha habido una prueba que alcance al mundo entero en aquel entonces. La habrá ahora y se nos promete que seremos guardados para no pasar esa tribulación como los que moran en la tierra. Si no pasaremos esa tribulación es justamente porque no debemos morar en la tierra. Claro, pero no estás leyendo bien el pasaje. Apocalipsis 3:10 dice que viene una prueba sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Claro, si es para los que moran en la tierra, nosotros, por ende, no deberíamos estar en ella. Entiendo, y acá es donde muchos yerran por no entender algo importante. El original griego koiné en que se escribió Apocalipsis. Apocalipsis 3:10, cuando dice que la prueba viene sobre los que moran en la tierra, no está describiendo una ubicación geográfica, está describiendo una categoría espiritual. Son los que pertenecen a este sistema
los que pertenecen a esta tierra y no al reino de Dios, aquellos que moran en la tierra. Entiendo, pero es muy entreverado. Parece que estás forzando el texto y por ende la explicación. Claro, pero no, para nada lo es. En el idioma original, las palabras usadas para los que moran en la tierra implica justamente eso. Una prueba que no la van a poder pasar aquellos que pertenecen a esta tierra. Pero aún así, quitando este matiz importante y espiritual, fijémonos que seguimos morando en la tierra. No hay rapto pretribulacional, por lo cual la prueba viene para los que moran en la tierra, pero solamente un grupo la va a poder atravesar. La diferencia entonces no es quienes moren en la tierra, sino a quienes Dios guarda y cómo los guarda. Así es que esto ya ha pasado antes. Vayámonos a Éxodo. El Señor no quitó a Israel de Egipto, sino que los guardó mientras ellos vivían en la tierra de los egipcios. Así es. Entonces, ¿qué hacemos con el pasaje que Jesús dice, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá? ¿A quién le dijo esto Jesús? ¿A su iglesia? Claro, pero específicamente cuando habló, ¿a quiénes les habló? A sus discípulos. ¿Y cómo murieron estos? Por martirio. Entonces, Jesús o nos mintió con la promesa o nosotros entendimos mal el concepto. Y de seguro es lo segundo. Es que nadie perece en Cristo. Se puede perder el cuerpo, pero jamás el alma. Fijémonos que cuando alguien muere sin Cristo, perece. No en el sentido, y esto no es tema para ahora, pero lo aclaro por si acaso, no en el sentido del sueño del alma que se cree, ¿no? Que uno muere y queda inconsciente hasta el día de la resurrección. No, la Biblia no se refiere a eso. Y más allá de que sea así o no, lo que la Biblia hace es diferenciar el estado de un muerto versus el estado de otro. El estado del que muere sin Cristo, sin la salvación, sin Salvador, es que perece. Está para siempre alejado de la gloria de Dios. Pero aquel que muere en Cristo, duerme, porque reposa de sus obras. Duerme, descansa en Cristo. Cual Lázaro, que Jesús dijo no está muerto, sino que solo duerme. Así es. Gloria a Dios. Amén. Entonces, no puede perecer nuestra alma. La Biblia dice que no temamos a aquel que puede hacer daño y matar el cuerpo, sino aquel que puede arrojar el cuerpo y el alma en el infierno. Y ese solamente es Dios. Dios es el único que puede llevar nuestra alma, nuestro espíritu al infierno o a su presencia. El hombre eso no lo puede decidir por más que nos quite la vida. Esto refuerza el hecho de que nosotros debemos perseverar y solamente podemos perseverar si el Señor está guardándonos durante la aflicción. Entiendo. ¿Cómo explicas entonces Apocalipsis 7 cuando dice, estos son los que han salido de la gran tribulación? Bueno, allí Juan recibe la pregunta sobre una multitud que ve por parte de uno de los 24 ancianos, quien le pregunta, ¿quiénes son estos? Juan responde, yo no sé quiénes sean, tú lo sabes, Señor. Y el anciano le responde, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Cómo se explica esto? Fácil. Nadie sale de un lugar en el que nunca estuvo. Exactamente. Nadie puede salir de un lugar si primero no estuvo en el lugar. Yo no puedo salir de mi auto si primero no me introduje en él. Así es. Salir implica haber atravesado, pero implica haber atravesado por haber sido guardado. Porque si no, no sales, sino que pereces dentro de. Y aquí viene el punto técnico final que puede volarte la cabeza. Presta atención. La palabra griega usada en Apocalipsis 3:10 para guardar, de la hora de la prueba, guardar,
es la misma palabra que Jesús usa en su oración de Juan 17:15, cuando le pide al Padre que seamos guardados. Y la palabra es tereo, y significa no quitar, pero sí vigilar, custodiar, preservar. ¿Es exactamente la misma palabra en ambos textos? Así es. Entonces, esto nos demuestra que Apocalipsis 3:10 no está en contra de Juan 17:15, sino que es un complemento. Jesús no ha prometido quitarnos, Jesús ha prometido guardarnos. ¡Wow! O sea que no implica que Jesús nos guarde el que nos retire del peligro. No promete Jesús un escape físico. Promete guardarnos para que podamos mantenernos fiel hasta el final. La gran tribulación no cambia el carácter de Dios. Dios no glorifica su nombre quitando siempre el sufrimiento, sino sosteniendo a su pueblo en medio de él. Cuerpos quebrantados, pero almas firmes. Tremendo. Pero aquí hay que hilar fino porque se nos ha enseñado que la iglesia desaparece, ya que no es más mencionada desde Apocalipsis 4 y hasta el capítulo 18. ¿Por qué no se menciona si aún está en la tierra? Claro, que no se mencione con el nombre iglesia explícitamente no significa que no esté sobre la tierra. Lo que ocurre es que deja de llamarse iglesia y pasa a recibir otro nombre, los santos. Bueno, esto abre toda una serie de cuestiones que hemos aprendido casi sin darnos cuenta y que valdría mucho la pena ir desglosando episodio tras episodio. No hay problema, me parece lo más sensato. Pero estos santos, como para matizar un poco, no son los tibios que se quedaron en un rapto pretribulacional o los mismos israelitas étnicos. No, porque los israelitas son guardados en Apocalipsis 12. Cuando vos lees que la mujer escapando del dragón, el cual es Satanás, es llevada con 2 alas a un lugar que Dios ha preparado para que sea resguardada por el tiempo que dure la gran tribulación. 1260 días, 42 meses, 3 años y medio. Entonces ese es el pueblo de Israel, y Satanás, al no poder llegar hacia la mujer con su río, el cual sale de su boca, es decir, por el mandato de su voz, y que representa a los ejércitos, a la milicia terrenal, el dragón vuelve para hacer la guerra con toda su furia contra el remanente de aquella mujer. ¿Y quién es ese remanente? ¿Quiénes son? Aquellos que guardan el testimonio de Jesucristo. Son los santos. No porque se han quedado después de un arrebatamiento previo, sino porque nunca se fueron, nunca nos fuimos, siempre estuvimos aquí, y Satanás vendrá a hacernos gran tribulación. Por eso la ira de Dios es contra el pecador, y Dios nos guarda de su ira, porque no estamos puestos para ira, pero sí estamos puestos para gran tribulación, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones alcancemos el reino de Dios. Excelente. ¿Tenés algún estudio donde se explique todo esto en profundidad? Claro que sí. Buscas en YouTube, en mi canal, el estudio titulado El rapto final, con la imagen de Jesucristo recibiendo a su iglesia como esposa. Y ahí vas a encontrar una temática extensa donde se tocan todos estos puntos. Es un estudio largo, pero está pensado para 2 clases de creyentes. Los que ya tienen una base teológica y aquellos que no saben casi nada del tema. Y está explicado con profundidad, pero también con claridad, con ejemplos sencillos. Y de verdad lo digo, que si alguien llega hasta el final de aquel estudio, Dios puede realmente sorprenderlo muchísimo. Bien, gracias. Para cerrar este episodio, ¿qué enseñanza final te gustaría dejarnos? Que cuando miramos la Biblia y especialmente el Éxodo, vemos algo muy humano en nosotros. Nuestro cerebro siempre busca sobrevivir y por eso tendemos a enfocarnos en lo bueno y a querer descartar lo malo. Es ahí cuando miramos a Enoc, miramos a Elías, 2 personas que fueron quitadas de la tierra,
y las convertimos en el centro de nuestra expectativa. Pero esas fueron dos excepciones en toda la historia de la humanidad creyente. Cuando Dios trató con una multitud, no hizo eso. Cuando trató con Israel en Egipto, Dios no los quitó antes, pero los guardó en medio de la prueba. Dios los libró del ángel de la muerte, pero sin quitarlos de Egipto con antelación. Los sacó después. Es decir, la protección fue real, pero la prueba también lo fue. Y esto es clave porque el nombre de Dios se glorificó, marcando la diferencia entre el que le servía y el que no le servía, sin quitar a su pueblo de la tierra. Es que es la única forma que si acaso Dios puede marcar esa diferencia. Entonces, no debemos construir nuestra esperanza sobre las excepciones, sino sobre el patrón bíblico. Pero Dios podría quitar a toda la iglesia en un instante si quisiera. Así es, lo podría hacer. Dios es soberano, pero no es lo que Jesús pidió y no es lo que el Padre prometió. Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Y Apocalipsis 3:10 es el eco de esa oración cumplida. Dios se glorifica mucho más sosteniendo a su pueblo hasta el final, demostrando así al mundo que incluso en la peor prueba seguimos siendo vencedores porque Él nos guarda. Excelente y muchas gracias. Lo que vemos en la Biblia entonces es esto. En Egipto, la protección de Dios fue real, pero la prueba también lo fue. Y hoy ocurre lo mismo. Dios guarda a su pueblo, preserva el alma, sostiene la fe, aún en medio de la gran tribulación. Deja tu pregunta sobre cualquier tema bíblico y lo desentrañaremos a la luz de la palabra en próximos episodios de La Voz de la Biblia. Shalom.